Muy buenas tardes y buen comienzo de semana. Rezamos juntos a la luz de la palabra de Dios. Empezamos hoy la lectura del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Recuerdo que son situaciones que vive Jesús en la ciudad de Jerusalén en este tiempo final de su ministerio y de su vida. El pasaje de hoy dice así: Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y les dijo: un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía, pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor y a éste también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a éste lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. Hace poco, el día viernes, escuchamos en el Evangelio la comparación de la higuera, aquella que Jesús encuentra y de la que se lamenta de no ver frutos, sino solo hojas. Hoy la imagen es la de la viña, conocida, muy conocida en la historia del pueblo de Israel, en una situación parecida. La viña ya tenía en la concepción del pueblo de Israel esta ambigüedad de ser propiedad de Dios, una propiedad a la que Dios ama, y de no ser siempre buena para dar frutos o para responder a ese amor, la falta de amor del pueblo. No hay frutos o hay frutos amargos. La particularidad de que en este caso el viñador, que siempre es Dios, deja el cuidado a otros hasta que Él vuelva. Es una imagen para nosotros muy querida también, porque nosotros reconocemos la presencia de Dios y la presencia de Jesús en lo cotidiano, pero también esperamos su segunda venida, pedimos su segunda venida. Ven, Señor Jesús. Entonces este propietario que está de algún modo ausente, está de otro modo presente. Es la ausencia, yo diría, de quien confía y deja el cuidado de otros, en este caso la viña, en este caso el pueblo de Dios. Estos que estaban al cuidado son quienes quieren beneficiarse y de alguna manera olvidarse de quién es el dueño. Las autoridades tienen que entender, y de hecho entienden, el pasaje dice que esta parábola se la dirige a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entienden que se refiere a ellos, no solo a esos contemporáneos a él, sino incluso a los anteriores. Por eso Jesús puede hacer referencia a los otros enviados, especialmente los profetas. El dueño de la viña envió personas a percibir los frutos, a advertir acerca de las carencias de la viña, y han sido maltratados. Muchos profetas también obtuvieron por esa fidelidad a Dios la muerte, y ahora Jesús habla del hijo del dueño, que es enviado con la esperanza de que sí sea recibido y escuchado. Lo van a rechazar y es notable cómo ya se está produciendo. Jesús está hablando de esto y ni bien termina la parábola, dice el Evangelio que empezaban a buscar la manera de detener a Jesús. Ya empiezan a elucubrar de qué manera sacarse de encima al hijo del dueño para quedarse con los beneficios, para quedarse con la viña.
Lo nuevo también en este pasaje, uno podría decir respecto de otras situaciones similares del Antiguo Testamento, es que Jesús está hablando de una solución. Jesús tiene una solución y es confiar esta viña a otros que le hagan percibir los frutos a su debido tiempo. Así pasa la responsabilidad a esta nueva comunidad, al nuevo pueblo de Dios, pasa a los discípulos y después a sus sucesores, que uno dice en primer lugar son los obispos, pero que también de alguna manera somos todos los discípulos, a quienes se nos confían las cosas de Dios, se nos confía de algún modo su viña, su pueblo. El camino entonces para esta nueva comunidad es el de no olvidar nunca quién es el dueño, el de reconocer que las riquezas y toda bondad y todo fruto es en primer lugar de Dios. Y esto que uno lo puede referir y lo refiere directamente a las cosas de la fe, tiene que ver con toda la vida. Uno podría pensar que con la creación pasa algo parecido. El hombre a quien se le ha confiado la creación, al ser humano, muchas veces se adueña de ella, se olvida de que hay un dueño, se olvida de que los frutos son sagrados, son de Dios, más allá del beneficio que se pueda obtener, se olvidan de quién es el que el que nos permite sacar los frutos de la tierra. Si tuviéramos presente siempre esto, si todo el mundo tuviera presente esto, desaparecería la injusticia, la posibilidad de que algunos pudieran enriquecerse mientras otros pasan necesidad, siendo que los frutos son de Dios y entonces son para todos sus hijos. Esa injusticia desaparecería, sería el momento de compartir por igual las riquezas que Dios nos confió. Esto uno lo puede decir en el sentido más amplio, general, mirando cómo el ser humano trata a la creación, pero también cada uno de nosotros ha recibido bienes, talentos, capacidades, riquezas de distinto tipo, y entre ellas no podemos olvidar que a veces nos pasa la riqueza del tiempo. Nosotros podemos hacer el mismo camino, podemos reconocer los dones que tenemos, podemos reconocer que son sagrados, que nos han sido dados por Dios y que además de los beneficios que podamos obtener, que para eso también se nos han confiado, no podemos olvidar quién es el dueño, de quién es mi capacidad, de quién es mi tiempo, de quién son mis talentos. Y esto nos hace entonces inmediatamente reconocernos administradores de dones sagrados, cosas que Dios nos confió para que las administremos y para que sirvan para el bien de todos los hijos de Dios. Es una invitación linda para revisar en nuestra oración. Primero porque a veces nos olvidamos de tantos dones que tenemos y después porque a veces nos olvidamos de pensar que no somos dueños sino administradores de estos regalos que Dios nos hace para que alcancen también a otros. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.